Bueno, vamos entonces a empezar formalmente esta charla y bueno, darle la bienvenida y decirle a todos bienvenidos y bienvenidas a esta nueva charla del ciclo Hablemos del Medioevo, y hoy vamos a hablar de teatro. Y qué mejor que tener un especialista en teatro como Laura Mogliani. Así que bueno, le damos la bienvenida formalmente a Laura y le agradecemos la presencia, y voy a hacer una pequeña presentación de Laura para la gente que no la conoce. Laura Mogliani es directora del Instituto Nacional de Estudios de Teatro, INED, doctora en Historia y Teoría de las Artes de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y licenciada en Artes Combinadas por la misma institución. Como investigadora teatral ha dirigido proyectos de investigación en la UNTREF y en la UNA, y ha participado en varios proyectos de investigación como miembro del Grupo de Estudios de Teatro Argentino y Latinoamericano, es decir, GTA. Es profesora de la carrera de Artes del Circo de la UNTREF, ha sido docente de la carrera de Artes de la Facultad de Filosofía y Letras, es decir, de nuestra facultad, de la UBA, del Departamento de Artes del Movimiento de la UNA, así como en Andamio 90 y en la UCES. Ha publicado numerosos artículos sobre teatro y circo argentino en libros y revistas especializadas. Así también ha presentado numerosos trabajos de investigación en congresos y jornadas de la especialidad. Esto es nada más que un currículum abreviado de toda la trayectoria de Laura, así que para nosotros es realmente un lujo tenerte. Y nada mejor que vos para hablarnos de teatro medieval, que es un tema tan apasionante. Así que te damos la bienvenida y te damos la palabra. Adelante, Laura. Bueno, muchísimas gracias, Adriana, muchas gracias por la invitación. Y bueno, voy a intentar empezar a compartir pantalla. Y empezar diciendo algunas consideraciones generales, ¿no? Antes de empezar con respecto a lo que es el teatro medieval. Lo mismo que tiene enormes cantidades de puntos en común con la plástica medieval. Primero, es muy difícil de resumir y sintetizar porque es un fenómeno sumamente complejo y muy extendido en el tiempo, ¿no? Son casi 1000 años de historia. Después, como sabemos por sus características, en Europa hay un sistema feudal, por lo cual está subdividido en pequeñas unidades y no hay naciones centralizadas. Por lo tanto, no podemos hablar de un teatro medieval español o un teatro medieval francés. El teatro medieval tiene características generales sin diferenciación de nacionalidades, ¿no? Porque recién las naciones se van a configurar, por supuesto, más adelante en la Edad Moderna. Y otro elemento a tener en cuenta es, por supuesto, ¿no? La relación que establece el teatro con la religión, como todo el arte de la época el teatro y el arte buscan, ¿no? Un fin trascendente, buscan acercar al hombre a Dios. Por eso, de la misma manera que pasa con la plástica, la gran fuente de personajes e historias del teatro va a ser la Biblia. La mayoría del teatro, no todo, el teatro va a ser de autor anónimo porque la gloria no está puesta en la obra personal, sino justamente en la obra de Dios. Recién hacia el final de la Edad Media va a surgir un teatro más profano con preocupaciones, pero locales, ¿no? Nunca nacionales. Hay una afirmación que dice que no existe el teatro medieval, y eso hay que entenderlo como que no existen los teatros medievales, o sea, los edificios construidos, diseñados arquitectónicamente para hacer teatro. Eso es lo que no existe. No es que no existe el teatro medieval. Existe una enorme cantidad de experiencias teatrales durante la Edad Media, pero no existe, como existió en Grecia y Roma y existirá en el Renacimiento, un edificio diseñado para hacer teatro. Se hace teatro en las iglesias, en las plazas, en los castillos, etcétera. Bueno, para tratar de organizar el teatro medieval y esta charla, vamos a hacer este recorrido, ¿sí? Dividir el teatro medieval en diferentes corrientes, ¿sí? La primera corriente que encontramos es la continuidad del teatro latino.
esto es algo que también hay que desmentir un poco a veces a la historiografía tradicional. No es que el teatro latino desaparece durante la Edad Media y es absolutamente redescubierto en el Renacimiento. A lo largo de toda la Edad Media permanece una corriente de teatro que clásico latino, ¿sí? Pero que, claro, está circunscripta a los ámbitos del uso de la lengua latina escrita, tanto en el religioso, que son los conventos, como en el ámbito profano, que son las comedias producidas en las universidades. O sea que, bajo ciertos aspectos, existe todo un teatro medieval que continúa las líneas del teatro clásico, mientras que, por otro lado, existe lo que llamó en este cuadro el teatro medieval propiamente dicho, o sea, el teatro nuevo, el que surge en principio en el marco de la evolución de la liturgia romana, desarrollando caracteres propios, ¿no?, relacionados con la nueva cultura. No responde este teatro al modelo latino, desconoce el modelo latino, por lo tanto no cumple ninguna de las unidades y normas aristotélicas, no tiene las unidades, no cumple con las unidades aristotélicas de unidad de tiempo, unidad de espacio, ni unidad de acción. Por supuesto, responde a la nueva cultura y lo mismo que el latino se divide entre teatro religioso y que es el creado a partir de la liturgia romana, que va a ser, bueno, el primero el drama litúrgico, veremos los misterios, los milagros, y luego el teatro medieval profano, que surge a partir de la evolución de este teatro religioso, donde sí, hacia finales de la Edad Media, vamos a encontrar más referencias al mundo cotidiano. Pero también hay que pensar que no siempre, y sobre todo pasa en los milagros, estas dos dimensiones de lo religioso y lo profano están absolutamente separadas. Hay obras en las que pueden estar presentes ambas dimensiones a la vez. Bueno, vamos a comenzar entonces con la que se corta abruptamente la tradición latina. El Imperio Romano, luego de su caída, le lega a la Europa medieval el latín como lengua internacional y es la lengua de la cultura erudita, de la cultura escrita. Los eclesiásticos, los eruditos, los hombres cultos escribían, leían y hablaban latín, y en los monasterios y en las universidades se coleccionaban los manuscritos. Se conocen durante la Edad Media 8 comedias de Plauto y 6 comedias de Terencio, ¿sí? Lo que va a hacer la investigación renacentista, por lo tanto, es añadir, por supuesto, el conocimiento de muchas más obras, sobre todo de las obras griegas, ¿sí? Sobre todo a partir de la caída de Constantinopla en poder de los turcos, los eruditos van a llegar a Italia y van a traer, y el Renacimiento va a conocer todos esos textos, y sobre todo va a llegar por esa vía la poética de Aristóteles, que es desconocida durante la Edad Media y que la primera traducción al latín se hace recién en el año 1278 y los primeros comentarios son del filósofo árabe Averroes, a partir del cual van a llegar a Italia. Entonces, permanece durante toda la Edad Media esta corriente de teatro latino, pero circunscripta a estos ámbitos de la cultura escrita, ¿no? Los conventos y las universidades. Comencemos por la corriente latina religiosa, ¿sí?, a la que pertenecen los escritores que intentan conciliar el nuevo espíritu religioso del cristianismo con la filosofía antigua y las comedias clásicas, ¿sí? Y la exponente primera, y para mí más importante, es Josruita, ¿sí?, del siglo X, está escrito en la pantalla, hay textos que lo escriben sin la H inicial. Josruita es, y para mí yo quiero subrayarlo porque son los primeros textos que se conocen del siglo X medievales, y es quizás porque la primera dramaturga, porque del mundo clásico conozco poetas, mujeres, pero no dramaturgas mujeres. En esta época que se están haciendo tantos estudios sobre dramaturgas y cuestiones de género, destacar que la primera autora es una mujer, es algo que a mí me parece sumamente importante. Josruita significa rosa blanca, es una monja sajona, lo que hoy es, ¿no?, Alemania, que
habitaba una abadía benedictina en Gandersheim. Ella escribió 6 comedias en latín al estilo de Terencio, ¿sí? Pero utilizando, en vez de los personajes clásicos, figuras bíblicas y de la historia cristiana. En las abadías benedictinas, como dije que pasaban los conventos, se estudiaba sobre todo a Virgilio y a Terencio, y se buscaba escribir obras siguiendo ese modelo. Los textos de Jorruita se encontraron en la ciudad de Múnich y, por supuesto, queriendo imitar el modelo clásico, pero al incorporarle personajes bíblicos, crea, por supuesto, algo totalmente diferente. Ella escribe poemas, siguiendo el modelo de Virgilio, historias apologéticas y 6 dramas, 6 obras teatrales. Recomiendo, si a alguien le interesa, el libro de Eva Parra Membrives del año 2001 sobre Jorruita. En cuanto a la producción y a la recepción de estas obras, es interesante pensar que eran representadas en el convento por las monjas, las novicias y las alumnas que estudiaban allí en los papeles tanto femeninos como masculinos, y ellas mismas eran el público. Hay un debate acerca si este teatro latino, en sus 2 vertientes, religioso y profano, se ponía en escena o solo eran textos escritos, y se supone que las de Jorruita sí eran representadas porque se encuentran en los textos escenas cómicas que solo tienen sentido en la puesta en escena. O sea, que es evidente que han sido escritas para ser representadas y no solamente leídas. Por ejemplo, en Dulcitius, que son 2 de las obras que destaqué de ella, Abraham y Dulcitius, todas sus obras son también Gallicanus, Callimachus, Paphnutius, Sapientia, Fides, Spes y Caritas, ¿no? Sabiduría, fe, esperanza y caridad. Bueno, les decía que en Dulcitius es un romano al que el emperador Diocleciano le entrega 3 vírgenes cristianas como esclavas, y en su intento de poseerlas borracho, las persigue por la cocina y abraza unas marmitas y unas sartenes que están sobre el fuego, y por lo tanto se cubre de hollines, queda todo tiznado, y con eso asusta a los soldados. Entonces, esta escena, en la cual solo tiene sentido en el juego escénico, son uno de los elementos que a los estudiosos les permite llegar a la conclusión que sí realmente se representaban, ¿sí? Como les decía, entonces, el público es un público reducido, con una competencia cultural erudita, el manejo de la lengua del latín, y con una opción por una vida conventual. Por lo tanto, a nivel ideológico, los dramas se basaban en, por supuesto, la alabanza de la castidad, la exaltación del arrepentimiento, la enmienda del pecador. En algunos casos, Jorruita toma también elementos de la tragedia clásica, como por ejemplo en la obra Abraham, uno puede encontrar el procedimiento clásico aristotélico de la anagnórisis, del reconocimiento, que se entreda entre 2 personajes que a su vez tienen nombres absolutamente alegóricos. El personaje de Abraham, que no es el Abraham bíblico, sino es el padre generoso, el padre bueno, ¿sí? Reconoce a su hija María, que lo mismo, no es María la Madre de Jesús, sino es la mujer como ente alegórico, que al alejarse de su casa ha caído en la prostitución, y él la reconoce y la redime, ¿sí? Bueno, esto con respecto a lo religioso. Pasemos al teatro latino profano, como les decía, que se da en el contexto de las universidades, porque sus autores son los eruditos que tratan de perpetuar la cultura latina, imitando a los clásicos latinos, casi como un ejercicio, muchas veces como un ejercicio de clase. Los temas son profanos, están tratados con la intención de ser un entretenimiento, en muchos casos es un entretenimiento juvenil, o sea, ejercicios escolares de imitación de los modelos clásicos, y por eso muchas de las obras, como por ejemplo la que puse como ejemplo en la presentación, que es la Aulularia de Vital de Bois, que es del siglo XII, presenta alusiones a la escolástica, incluye a los debates filosóficos del momento, incluye, por ejemplo, una disputatio escolástica, que era una forma de ejercicio de enseñanza típico de la época.
Y esta obra, La Ulularia, que toma el nombre de la misma obra de Plauto, obviamente busca imitar el modelo de la obra de Plauto que lleva el mismo nombre, y dice, y lo cito a Vital de Bois en el prólogo: quien relea Plauto se asombrará tal vez al ver que los personajes llevan otros nombres en mi pieza. Pero el tema es el mismo. Tal vez se me reprochará haber hablado en una comedia del destino, de las estrellas, y haber expresado un gusto impropio por los temas elevados. Se me tildará de ignorante, se dirá que mi humilde pluma se eleva tontamente a la altura de los grandes temas. Es necesario acusar a Plauto, y por los demás la intriga lleva necesariamente a hablar de temas elevados. ¿A qué se refiere a esto? Justamente a la norma aristotélica de la separación entre la comedia y la tragedia, ¿no? Y que la comedia no trata temas elevados. En cambio, justamente entonces hay un conocimiento de la normativa clásica y plantea justamente cómo se aleja de ella. Bueno, esta es una entre varias obras, como varias de eruditos que ya están hacia los fines de la Edad Media y que van a implicar ya el inicio del humanismo, como la Repetitio Zanini de Ugolino Pisani, que es una parodia a la recepción del título universitario. Estos autores eran entonces personajes de importante formación y cultura, aunque hayan escrito muchas veces estas piezas en su juventud y como un objeto de entretenimiento. Como ya dije que pasaba con el teatro religioso, también los autores discuten si este teatro era puesto en escena o solamente era escrito, y ahí los autores divergen. Por ejemplo, Silvio D'Amico considera que no se representaban y que estas obras eran leídas por un recitador que decía todos los papeles, mientras que Nilda Guglielmi, por el contrario, considera que sí eran representadas y que estos largos pasajes narrativos eran emitidos por el mismo autor o por un narrador desde un lugar apartado, mientras los actores actuaban los personajes. Para basarse ella plantea esta hipótesis basándose en esta imagen, ¿sí? En esta miniatura de que ilustra un ejemplar de un texto de Terencio, donde se puede ver, y hacemos un detalle, en la parte superior actores actuando, ¿sí? Y en la parte inferior a Terencio leyendo un texto. Entonces, Guglielmi se basa en esta imagen y en otros comentarios para establecer esta hipótesis de que sí se representaban y que incluso podían oscilar las dos formas de representación, ¿no? La representación por medio de actores, que es la que se va a terminar imponiendo en el Renacimiento, y por otro lado, la representación mediante narradores, ¿sí? Bueno, la recepción entonces de este teatro está focalizada, lo mismo que la anterior, en un público limitado, universitario, y no es accesible a todos, y que es él, por supuesto, que conoce la lengua latina en el marco universitario. Bueno, ¿bien? ¿Voy muy rápido? Un poquito. Siempre, perdonen, yo me pongo nerviosa y voy cada vez más rápido. Ustedes me analizan y me ralentean. Bueno, pasemos al teatro medieval religioso específicamente, ¿sí? Que, como les decía, surge de la liturgia romana, ¿sí? La liturgia romana se impone por toda Europa como consecuencia de la primacía de la ciudad de Roma, y es cuando a partir del siglo VIII Carlomagno, ¿no? Obedeciendo al Papa Adriano, acepta la adopción en todas las iglesias del imperio, se impone la religión cristiana, y se va a imponer esta modalidad, la liturgia romana, que es la forma de llevar adelante los ritos, ¿no? Ya de por sí toda liturgia tiene elementos proto-teatrales, ¿sí? No teatrales, pero sí proto-teatrales. Sí hay una especie de, incluso autores que dicen que el sacerdote, ¿no?, representa como un actor trágico el papel de Cristo, pero ¿qué es lo que pasa
con la liturgia romana. Por supuesto es en latín, y el latín es poco accesible a los feligreses, así como los eruditos hablaban latín, ¿no? Los campesinos, los artesanos hablaban ya la lengua romance, y entonces la Iglesia tiene la necesidad de acercarse más a los creyentes, ¿sí? Y empezar a incorporar elementos concretos para acercarse a ellos. En especial, lo empieza a hacer en los momentos más, comillas, teatrales o dramáticos del año litúrgico, que son la Pascua, la Navidad y la fiesta de Reyes, ¿sí? Empieza esto incipientemente con la lectura del Evangelio por varios lectores, porque haciendo una representación, por ejemplo, la misa de la Pasión de Cristo, donde varios lectores van leyendo las lecturas, o sea, empieza a concretarse esta intención didáctica de la Iglesia, ¿sí? De acercarse a los espectadores, acercarle las enseñanzas que sean más comprensibles, que se identifiquen con lo que está pasando, y que busquen también cómo servir de ejemplo, que va a ser uno de los elementos fundamentales del teatro medieval. El primer antecedente son lo que se llama en música los tropos, que son cuando un texto contado se divide en dos semicoros, ¿no? Y se genera un diálogo, y eso va a ser el origen del diálogo teatral. El primer drama litúrgico es, como vemos en la pantalla, del siglo IX, y va a estar estrechamente vinculado, va a ser parte del rito, digamos, parte de la misa, forma parte del servicio religioso, y, digamos, sigue siendo totalmente en latín, ¿no? No es todavía accesible, y se denomina quem quaeritis, ¿sí? Que significa en latín a quien buscáis. Este quem quaeritis es ejemplo de esto que decía de no límites territoriales dentro del teatro medieval, porque quien lo describe por primera vez es un benedictino inglés que se llama Saneteboldo, que lo describe en la Regularis Concordia, que es la regla, su regla monástica, entre 965 y 975. La utilización didáctica queda en evidencia porque lo que dice es que, o sea, este obispo inglés ha viajado a Francia, ha visto cómo hacen en Francia para la Pascua, y quiere llevar esta práctica a Inglaterra. Y por eso la describe, y si me permiten se las leo, porque es el primer texto dramático del teatro medieval religioso que van a ver que, aunque no es un texto dramático con todas sus características, ya tiene en sí todos sus diferentes elementos. Tiene el primer diálogo, ¿no? Las primeras indicaciones de espacio y de vestuario, etc. Leo la cita. Para celebrar en esta festividad el enterramiento de nuestro Salvador y fortalecer la fe del vulgo ignorante y de los neófitos, imitando el loable hábito de ciertos religiosos, determinamos seguirlo. En una parte del altar que tenga un hueco se ha dispuesto una imitación de sepulcro y se ha dispuesto un velo en derredor. Que se adelanten 2 diáconos llevando la cruz y que la envuelvan en una mortaja, y después que se la lleven cantando antífonas hasta que lleguen al lugar del sepulcro y depositen en la cruz, cual si fuese el cuerpo de nuestro Señor que estuviera sepultado. Que en ese mismo lugar sea guardada la Santa Cruz hasta la noche de la resurrección. En el santo día de Pascuas, antes de maitines, los sacristanes quitarán la cruz para colocarla en un lugar apropiado. En tanto es recitada la tercera lección, vístanse 4 monjes, de los cuales uno, revestido de un alba, entra como si estuviera ocupado en otro menester. Y se llega secretamente hasta el sepulcro, en el que, sosteniendo una palma, se sienta sin decir palabra. Al tercer respondoso aparecen los otros 3 con dalmática, llevando el incensario y aproximándose paso a pasito al sepulcro, a la manera de los que buscan algo, pues todo esto se hace para representar al ángel sentado en el sepulcro y a las mujeres que vienen a ungir el cuerpo de Jesús. Así es que cuando el que está sentado haya visto acercarse a los que parecen extraviados y como buscando algo, que entone con voz sorda y suave el quem quaeritis, ¿qué es lo que buscáis? Y ya cantando hasta el final, los 3 responden al unísono: Jesús de Nazaret. Y él les replica: aquí no se encuentra
ha resucitado de entre los muertos. Id y anunciad que ha resucitado. Obedeciendo entonces esa orden, que los otros 3 monjes se vuelven hacia el coro y digan, aleluya, el Señor ha resucitado. Bueno, entonces vemos, tenemos el primer diálogo, tenemos las primeras indicaciones de actuación, ¿sí? Que tiene que caminar pasito a pasito. Como vemos, son todos religiosos los que actúan y es eminentemente una expresión de drama litúrgico, porque todavía no es eminentemente teatral, sino es un cruce entre la liturgia y el teatro, y vamos a ver si la tecnología me ayuda, vamos a escuchar este primer diálogo teatral. Bueno, ahí les puse en el chat el link que estoy usando para compartirles este trozo, este fragmento musical, y vamos a ver la imagen, ¿sí? Justamente del Quem Quaeritis. Este es un relieve del siglo IX o X que representa justamente la escena que acabamos de ver. Como ven, las 3 Marías se las ven representadas como a hombres con albas, con dalmáticas, que acuden a preguntarle al ángel. Volvemos hacia atrás. Bueno, entonces empiezan a surgir más de estas representaciones teatrales unidas al tiempo de la Pascua, que se van a llamar los oficios del sepulcro o officium sepulcri, y luego empiezan los tiemplos de Navidad, los oficios de los pastores, donde la estructura es la misma, son los pastores los que se acercan a ver al niño, digamos, representado muchas veces por la imagen de María con el niño en brazos, o sea, por la propia imagen, no por un, en este caso por un hombre, sino utilizan las mismas imágenes, una práctica muy común para representar sobre todo a los roles más destacados, como el rol de Dios o el rol de María, y luego los oficios de Epifanía, los vinculados a los Reyes Magos, ¿sí? Donde pasa lo mismo, son los Reyes Magos los que se acercan a adorar al niño. Como vemos, tienen un esquema muy sencillo, están totalmente en latín, unidas al rito, y son absolutamente musicales y a cargo de sacerdotes y clérigos, y como vamos a ver en la parte de puesta en escena, se ponen en escena justamente en el centro del altar, en el lugar más sagrado. Con respecto al teatro medieval en España, la primera de las obras, el primer drama litúrgico es el de los Reyes Magos, que es de mediados del siglo XII, que pertenece a este ciclo, ¿no?, de Ordo Stellae, del oficio de la estrella, y es un ejemplo clarísimo de del no cumplimiento del teatro medieval de ninguna de las 3 unidades. No tiene unidad de tiempo, de espacio ni de acción, son 3 escenas absolutamente repetitivas que se repiten con cada uno de los 3 Reyes Magos, en el cual cada uno descubre la estrella
duda sobre su significado, y luego toma la decisión de ir a adorar al niño, ¿no? Rey 1, y después comienza lo mismo, y no tienen resolución, ¿no? Ni conflicto dramático. Bueno, a partir del siglo XI, estos dramas litúrgicos empiezan a extenderse y empiezan a incorporarse representaciones de episodios del Evangelio, ¿sí? Dando origen a lo que se va a llamar el drama mixto. En este drama mixto se va paulatinamente en este proceso, va a ir decreciendo lo religioso, lo litúrgico, y aumentando lo espectacular, lo teatral, ¿no? Por supuesto, paulatinamente. Se empiezan a incorporar cada vez elementos menos religiosos, más humanos, incluso personajes cómicos y referencias al tiempo contemporáneo. Por ejemplo, se empiezan a hacer obras sobre la escena del camino de Emaús, o por ejemplo, el encuentro con María Magdalena, y estas escenas nuevas que empiezan a introducirse, empiezan a incorporar la lengua romance, o sea, son totalmente en latín, pero como pasa en el ejemplo que les puse en la pantalla del siglo XI, las vírgenes prudentes y las vírgenes necias, ya como la frase fundamental se repite en lengua romance. En el caso, otra cosa importante que vamos a repasar cuando veamos puesta en escena, es que el espacio escénico empieza, como ya empiezan a volverse un poco más profanos los espectáculos, empiezan a salir del altar y van a empezar a desplazarse hacia espacios anexos a la iglesia, como las puertas, el atrio, ¿sí? Hasta que después en los misterios ya lleguemos a la plaza y surjan el espacio simultáneo de las pansiones. Empiezan también los primeros, comillas, efectos escenográficos, ¿sí? Empiezan incorporarse técnicas de iluminación, como por ejemplo generar las estrellas con unos farolitos colgando con cordel, o sea, empiezan los elementos espectaculares, empiezan a incorporar, por ejemplo, elementos propios, no solo la lengua, sino propios de la vida cotidiana, no solo la lengua, como decía, en las vírgenes prudentes y las vírgenes necias, no solo se incorporaba en lengua romance las frases fundamentales, sino que las vírgenes, no sé si recuerdan la lectura, las vírgenes, es una lectura del Antiguo Testamento, que las vírgenes están esperando al esposo, las necias dejan las lámparas encendidas mientras las prudentes las apagan. Entonces, cuando llega el esposo, que simboliza, digamos, la salvación para la religión cristiana, las imprudentes no tienen aceite, no tienen sus lámparas encendidas, entonces no pueden ingresar. Entonces, ¿qué hacen en esta representación? Van al mercado a comprar aceite. Entonces, hay toda una escena en el mercado donde ellas intentan comprar aceite, y obviamente hay una escena casi... no es un mercado, no hay ninguna intención arqueológica de representar un mercado de la época bíblica, sino por supuesto es un mercado medieval como se podría encontrar en cualquiera de las plazas, o sea, el vestuario que se incorpora, los incensarios donde se colocan las lámparas, ¿no? Son todos elementos que corresponden a la vida cotidiana de ese momento, ¿sí? Dicen, por ejemplo, que el vestuario, por ejemplo, de una de estas escenas de los pastores que iban a adorar a Cristo estaban vestidos como aldeanos de Flandes, ¿sí? No obviamente como en la época de Jesús. Bueno, entonces se van integrando escenas cotidianas, como esta del mercado, elementos cómicos, elementos cada vez más teatrales, cada vez hay más producción, y entonces esto va a dar origen y va a seguirse volviendo, digamos, cada vez más grande los elementos teatrales y más distanciado del culto, para dar en el siglo XII origen a los misterios, ¿sí? O sea, como que estas pequeñas escenas bíblicas se van alargando, ganando en espectacularidad, y llegan hasta el misterio, que ya es un gran espectáculo, un espectáculo
espectáculo de gran magnitud que dura varios días, ¿sí? Que tienen, el primero es del siglo XII, pero van a tener su auge hasta el siglo XIV e inclusive más. El misterio sigue siendo teatro religioso porque se pone en escena en cierta fecha en relación a cierta festividad, ¿sí? Y en general lo que busca es representar los acontecimientos bíblicos. Es como que su guión es la Biblia y escoge diferentes pasajes de la Biblia para ser representado. El ejemplo que vamos a analizar hoy es el del Misterio de Adán, que es del siglo II, el primero de texto francés, que comienza con la creación, ¿sí? O sea, elige se han conservado tres grandes escenas. La primera es la creación, la segunda es Caín y Abel, la tercera es una serie, la aparición conjunta de una serie de profetas que anuncian la llegada de Jesús el Salvador, y se supone que es un texto que el final se ha perdido, se supone que la historia bíblica que comienza con la creación culminaba con la resurrección, ¿no? O sea que ese era el ciclo histórico que presentaba. Cuando veamos puesta en escena, vamos a leer la acotación, que es fundamental de este texto, que nos da cuenta de cuáles eran los elementos, cómo era la puesta en escena y cuáles eran todos estos elementos teatrales que van incorporándose. En principio, como les decía, pasamos a la plaza, a un gran espacio que puede ser una gran plataforma o carros. Hay gran cantidad de elementos técnicos, escenográficos, y gran cantidad de escenas y gran cantidad de personajes. En el caso del Misterio de Adán, les decía que comienza con el diálogo entre Adán y Eva en el paraíso, con la escena, por supuesto, de la tentación, del diablo tentándolo, y aparece este diablo que confabula con los otros diablillos y corre entre la platea asustando al público, se sube y baja del escenario. La imagen, el personaje de Dios lo representa una imagen, pero los otros no son actores, son actores no profesionales, ya que van a empezar a organizarse en cofradías. La escenografía va a ser cada vez más compleja. Por ejemplo, en esta primera escena del Misterio de Adán se habla de, por supuesto, el árbol, de que aparece una serpiente, comillas, trabajada con arte, ¿sí? O sea, ya una serpiente con un grado de elaboración artística. Aparece un ángel con una espada flamígera, sí, sigo citando el texto. O sea que hay un truco teatral, así como en la antorcha han envuelto una espada en algún elemento combustible para hacer el efecto de esta espada flamígera con que Dios le pide a un ángel que cuide el paraíso una vez que Adán y Eva son expulsados del paraíso, ¿sí? Igualmente, aunque ya muchos actores ya no son religiosos, ya son gente que pertenece por ejemplo, a diferentes cofradías, a lo largo del año, actividades como los zapateros, etcétera, que se organizan una vez al año para poner en escena el misterio. Sí se nota que sigue en el ámbito de los religiosos, porque muchas veces cuando los diálogos de los personajes están en lengua romance, pero las acotaciones y las indicaciones de puesta en escena siguen siendo en latín, ¿sí? Entonces, por eso es que suponemos que los miembros del clero seguían como responsables o coordinadores de la puesta en escena, donde ya actuaban actores laicos, ¿sí? En general pertenecían, les decía, a corporaciones. Por supuesto lo hacían sin fines de lucro, era una actuación
no profesional, eran solo hombres la que hacían todos los personajes, y cuando ya los misterios son muy grandes y llegan a durar de 3 a 5 días, podían llegar a intervenir hasta 150 actores. Continúa la práctica de utilizar para, como les decía en el misterio de Dan pasa con Dios, imágenes para los personajes divinos. El latín seguía presente, no en los diálogos de los personajes, sino en las canciones, en la música, porque las músicas los temas musicales, digamos, que se incluían en las representaciones, eran los cantados por el coro habitualmente en los oficios religiosos, como los responsorios o las lecciones. La organización eran eventos ya tan grandes que los empiezan hacia el fin de la Edad Media a organizar las municipalidades de las ciudades, ¿sí? Voy a mostrar la parte de la puesta en escena de los misterios, pero antes voy a definir milagro, así ya pasamos a la imagen siguiente, porque ¿cuál es la diferencia entre misterio y milagro? Conviven, son dos expresiones que conviven históricamente, que las hacen y tienen el mismo tipo de puesta en escena, las hacen actores no profesionales, pero la diferencia es que mientras el misterio es religioso de principio a fin, el milagro ya no. Cada vez más avanza la presentación de temas cotidianos, de escenas cotidianas, y lo que tiene el milagro es que tiene un desenlace claramente religioso, ¿sí? Pero hasta ese desenlace religioso se presentan escenas que pueden no serlo e incluso desarrollarse escenas de tabernas, escenas donde el pecado, que luego en el desenlace es redimido, se muestran en su desarrollo. El ejemplo que menciono, el milagro de San Nicolás, se refiere al santo San Nicolás, que fue un santo oriental de la ciudad de Mirra, que luego sus reliquias fueron llevadas a Bari, a Italia, en el año 1087, por eso es San Nicolás de Bari, es conocido como San Nicolás de Bari. Y bueno, la intriga, el argumento de la obra es muy sencillo. Como todo milagro, hay un infiel que en el desenlace se convierte, ¿no? Los milagros, hay dos líneas fundamentales, que son las de los santos y lo que se llaman los milagros de Nuestra Señora, que son las apariciones de la Virgen, las que en el desenlace realizan el milagro, salvan al pecador arrepentido y hace la intervención religiosa. En el caso del milagro de San Nicolás, está ambientado en la época de las Cruzadas. El infiel es un emir de Orqueña que toma prisionero a un caballero de las Cruzadas, al que encuentra rezándole una estatua de San Nicolás, y entonces le dice que va a someter al santo a una prueba, que es que su tesoro no sea robado. Si el tesoro que no es robado, el prisionero va a ser quemado. Hay un pregonero que anuncia por toda la ciudad que el tesoro va a quedar sin custodia, abandonado toda la noche. Por supuesto hay escenas de tabernas, hay una pelea en la taberna, hay unos borrachos que deciden ir a robar el tesoro, efectivamente lo roban, pero aparece un ángel, le dice al caballero que le rece a San Nicolás, el tesoro aparece y el emir se convierte y es bautizado en el desenlace, ¿no? Esta es la estructura de todos los milagros, ¿no? Situación de pecado, milagro, redención. Bueno, vamos a la parte de puesta en escena y de espacio teatral, ¿sí? Como les decía, empieza el drama litúrgico, que era totalmente en latín, centrado en el interior del templo, indisolublemente ligado a la liturgia y al calendario ritual. La puesta en escena es solo por sacerdotes y clérigos y por lo tanto es poco accesible a los fieles, y a partir
del siglo XI y XII se va a trasladar hacia el atrio ante la entrada. Pero primero, acá tenemos la representación de el Quem Quaeritis a la izquierda, un diseño del texto de Oliva que busca reconstruir cómo era esa representación en el centro del altar. Y acá a la derecha tenemos como ese espacio escénico que primero está centrado en el altar, si ven en el cruce de las dos naves, se corre hacia los altares laterales, ya en el drama mixto, y luego pasa al pórtico o al atrio, y tenemos una representación de cómo era una representación en un atrio, en una reconstrucción, perdón, me pasé, una reconstrucción de cómo era esas representaciones frente a la iglesia. Hay eruditos como Cohen que han hecho reconstrucciones históricas de misterios frente, por ejemplo, a Notre Dame de París. Estas representaciones se hacían primero entonces en el pórtico, luego pasan a la plaza, y la acción pasa a ser, como les decía, en carros, que cada fraternidad hacía como ordenaba un carro, o en una enorme plataforma se ponían, en una larga plataforma, se ponían lo que se llaman las diferentes mansiones. Fíjense la similitud que tienen con altares laterales, es como que los altares laterales que fueron corriendo, donde se fue representando la representación del drama mixto, llegan a los misterios y se ubican sobre un gran escenario en la plaza, ¿sí? El que estamos viendo ya es de fin de la Edad Media, es el dispositivo escénico usado en la Pasión de Valenciennes del año 1547. Y podemos ver el paraíso a la izquierda, ¿sí? Que está en un lugar elevado, ahora vamos a ver la acotación del misterio de Adán, y el infierno a la derecha, que es como una gran boca de dragón. En el medio se encuentra Nazaret, el templo, Jerusalén, ¿no? Las diferentes lugares donde se ocurre la acción. Y esto es fundamental para dar el principio de simultaneidad. Todos los espacios escénicos están a la vista y son los actores, al colocarse delante de una u otra mansión, los que van a dar, van a hacer ubicar la acción en uno o en otro espacio. Los misterios son, como decía, cada vez más grandes y hay veces que se necesitan 12 mansiones, entonces a veces una mansión cumplía 1, 2 o 3 funciones, se le cambiaba el cartel y cumplía más de una función. Todos, como les decía, están simultáneamente a la vista del espectador. Voy a leerles la acotación del misterio de Adán, porque vamos a ver en esta acotación, que es fundamental, el tema de las mansiones y el tema de la actuación. ¿Qué le pide el teatro religioso a los actores medievales? Dice el texto: Constrúyase el paraíso en un lugar elevado y colóquense alrededor cortinas y telas de seda a una altura tal que los personajes que aparezcan en el paraíso sean visibles desde los hombros hacia arriba. Bueno, tenemos acá el lugar elevado y obviamente lo de la tela es porque cuando luego del pecado original se reconocen como desnudos, entonces por eso tenían que ser solo visibles desde los hombros hacia arriba. Sigo citando. Espárzase hojas y flores olorosas. Ha de haber árboles diversos cargados de fruta para que el lugar aparezca amenísimo. O sea, un gran desarrollo ya escenográfico. No solamente visual, sino olfativo, ¿sí? Flores olorosas. Adelántese luego el Salvador, la imagen, vestido con una dalmática. Delante de él estará Adán y Eva. Adán vestirá una túnica bermeja, Eva una blanca vestidura femenina con un cándido manto de seda. Adán estará más cerca de la imagen con el rostro recogido, Eva con la cabeza inclinada, ¿sí? Entonces tenemos el tema de la imagen como representando a Dios y el vestuario ya. Y fíjense la actuación, ¿no? La actitud recogida que tienen que tener
la cabeza inclinada. ¿Y qué le dice el texto a los actores? Dice, indíquese bien Adán cuándo debe responder para que no se apresure demasiado en sus respuestas ni sea demasiado lento. Y no solo él, sino todos los personajes han de ser aleccionados para hablar con arte y con gestos apropiados a las palabras. En la dicción de los versos no debe agregarse ni quitarse ni una sílaba. Todos deben pronunciarse con seguridad diciendo ordenadamente lo que deben decir. Todo aquel que aluda al paraíso debe mirarlo y señalarlo con la mano, ¿sí? Entonces vemos que lo que le pide el teatro religioso al actor son recursos muy mínimos, que baje la cabeza, que señale al paraíso y que no improvise porque son textos sagrados, entonces no puede cambiar el texto, ¿sí? Bueno, se han encontrado ya de finales de la Edad Media libros que Gustave Cohen encontró, como el libro de conducta del traspunte y cuenta de gastos para el misterio de la pasión del año 1501 de la ciudad de Mons, donde les cuentan cómo fue el proceso de producción del milagro, que la ciudad invirtió más de 6 meses en buscar, en producir el milagro, ¿sí? Hacían casi una especie de competencia entre las ciudades a ver quién hacía una mejor producción. Con respecto a cómo eran las puestas en escena, se suponía que toda la ciudad paraba en el momento de los milagros, de los misterios, y asistía a la representación. Las acciones eran, aunque no probablemente escuchadas por muchos, porque no había ni por supuesto ningún sistema de altavoces, era igual posible de ser seguida porque la conocían por la catequesis, ¿sí? Por la formación religiosa que ellos ya tenían. Ahora, lo interesante de esto es que podemos ver en la actualidad uno de estos espectáculos. Hay una continuidad de este teatro medieval religioso que se da en la ciudad de Elche, en Valencia. El misterio de Elche comenzó a producirse en el año 1494 y sigue presentándose hasta la actualidad. Ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y si lo googlean van a encontrar un montón de imágenes, ¿no? Se realiza en el marco del templo para la festividad de la Ascensión de María, es el 14, son 2 días, 14 y 15 de agosto, ahí se ve el templo y el escenario que se monta en el centro del templo. Ay, ¿qué hice? Un momento. Ahí está. Ahí se ve una de los... La fiesta tiene dos momentos. Uno es el 14, que es el día de la víspera o la vespra. El texto está escrito en valenciano antiguo, y lo que sucede el primer día es que ahí va. Se utilizan ahí se ve en este diagrama la cúpula del templo y cómo hay un sistema desde la cúpula que mediante un sistema de poleas se bajan 2 elementos fundamentales muy peculiares, que son la granada y el araceli. Vemos la granada a la izquierda y el araceli o arca del cielo a la derecha, ¿sí? Mediante la granada, el día 14 baja un ángel mediante un sistema de poleas. En la imagen se llega a ver el hueco en el techo desde donde están bajándolo con un sistema de poleas todavía tradicional, al ángel que le anuncia a la Virgen que va a fallecer. La Virgen es, como vimos anteriormente, representada con una imagen. Cuando la Virgen fallece se le coloca una mascarilla a la imagen con los ojos cerrados para mostrar que ha fallecido. Se sube, digamos, el alma con un araceli, que es el elemento que está a la derecha, y
durante toda la noche se la vela, ¿sí? La gente incluso hace fiestas en la calle, en esta incorporación de escenas nuevas, sí hay una incorporación de una escena donde hay unos infieles que intentan profanar y acercarse al cuerpo de la Virgen. Por supuesto, cuando uno de ellos la toca, se produce un milagro que se queda mudo. Entonces, cuando cree y se convierte, recupera el habla y todos estos infieles que intentan ingresar al velatorio de la Virgen, que está rodeada de los apóstoles, terminan convirtiéndose. Y al día siguiente se produce lo que es la festa o la fiesta, en la cual en el Araceli sube el cuerpo de la Virgen rodeado por ángeles al cielo. Acá se ve la estructura de estos dos dispositivos escénicos tan complejos que son la granada y el Araceli. La granada para un solo actor y el Araceli es para la imagen en el centro y un ángel de cada costado. Bueno, todos invitados a investigarlo en YouTube. Y no solamente vemos que esto pasa en España, nosotros acá en Argentina también tenemos una continuidad la tenía acá, presentada acá, del teatro religioso medieval en la ciudad de Cafayate, ¿sí? No sé si alguien ha ido a Cafayate, pero en Cafayate se realiza las Semanas Santas una representación en el marco de una celebración religiosa donde se da el diálogo entre Jesús en la cruz, María y el apóstol San Juan, cuando Jesús le dice, le entrega a María como madre, en la cual lo hacen las tres imágenes que se sacan de los altares, y la voz a los personajes se la dan tres lectores, por supuesto el sacerdote, el que hace de Jesús. El Cristo es articulado y luego se lo baja de la cruz y se hace una procesión por todo el pueblo llevando esa misma imagen. Así que bueno, tanto en Valencia como en Cafayate podemos tener con esta presencia o continuidad del teatro religioso medieval. Bueno, pasemos a el teatro medieval profano, ¿sí? Uy, ya cumplí el tiempo, pero voy voy rapidito. No, para nada, Laura, tienes todo el tiempo, por favor. No hay límite, por favor. Perdón. El teatro medieval profano, hay tres hipótesis sobre su origen, ¿sí? La primera es, que es la menos sostenida, que es por imitación de las comedias latinas, porque ya vimos que las comedias latinas estaban en un entorno culto restringido, así que esa es la menos sostenida. La segunda, que es una continuidad de las juglarías, con el arte de los juglares, ¿sí? Que son los únicos actores profesionales de la Edad Media. Y la tercera, que es la más sostenida, es que deviene justamente del teatro religioso, de estas pequeñas escenas que se van incorporando en el teatro religioso, que toman y adquieren su propia autonomía, ¿sí? En este caso a diferencia de las comedias latinas, es un público amplio, variado, que tiene tanto el público de la plaza, digamos, el público ya de las incipientes ciudades y la incipiente burguesía, como el público cortesano, porque cuando se dan en palacios. El público, el objetivo de este teatro es claramente el entretenimiento, ¿sí? No tiene, por supuesto, el público ningún requisito de cultura, no es como antes que tenía que conocer el latín, sino está reservado, digamos, dirigido a todas las clases sociales, sin ningún requisito del latín, y básicamente es un teatro basado en la presencia de danzas, de canciones, de juegos de destreza, ¿sí?
gran cantidad de elementos cómicos, tanto gestuales como verbales, e inclusive la presencia de situaciones escatológicas, ¿sí? Las intrigas y las historias son casi excusas, como la que vamos a ver, el juego de Robin y Marion, casi excusas para presentar danzas, canciones y destrezas. Como les decía, los espacios escénicos son dos, en la calle y en las plazas y en lugares abiertos, donde los actores eran estos miembros de gremios que comienzan con el teatro religioso y luego continúan haciendo obras profanas fuera de las fechas de las obras religiosas, y en los ámbitos cortesanos. Por ejemplo, el juego de Robin y Marion, que es la obra que tomamos como ejemplo para este punto, fue estrenada en el año 1283 para distraer a la corte francesa de Roberto de Artois, que estaba conquistando Nápoles. Entonces era para entretener a estos conquistadores franceses mientras estaban en el extranjero. Por lo tanto, si hablamos de que el eje eran las canciones, la danza y los efectos teatrales y los juegos de destreza, ya nos encontramos con un actor que ya no es este actor no profesional que solo tiene que mirar hacia arriba o mirar hacia abajo, ¿sí? Sino nos encontramos con los primeros actores profesionales, ¿sí? O con la incorporación al teatro de estos actores profesionales que a lo largo de toda la Edad Media recorrían las localidades, ¿sí? Los juglares, los bufones, los trovadores, que se incluyen, ¿sí?, en estas representaciones teatrales. El autor del juego de Robin y Marion es Adam de la Halle, ¿sí?, Adam de la ciudad de la Halle, o Adam le Bossu, Adam el jorobado, que era el bufón de la corte de Roberto de Artois y que evidentemente representaría el rol de Robin, del protagonista de la obra. Los otros actores solían ser cortesanos, por ejemplo, que sabían bailar y cantar las danzas de la época. Entonces, estos histriones, estos juglares o trovadores, se incorporan en estos hechos teatrales. Estos juglares eran cómicos ambulantes que tenían una gran cantidad de destrezas, hacían desde todo tipo de equilibrios, acrobacias, tocaban varios instrumentos y realizaban pruebas gimnásticas y danzas. Hay una fuente que cita el que llamamos los que nos dedicamos a historia del teatro, el libro de los rusos, porque es Boyatziev y Tsibelegov, son los autores, donde hay un trovador que define la diferencia entre bufón, juglar y trovador, ¿sí? Lo que busca este trovador es diferenciarse y legitimarse. Dice que los bufones eran aquellos que eran los procedimientos más vulgares, los que tocaban instrumentos y realizaban números con animales, mientras que los juglares eran aquellos que ya tenían el don. El nombre de los rusos te lo paso ahora lo copio y lo pego de la bibliografía. Sí, impronunciable. Dame un minuto y lo hago. Les decía entonces, los juglares tocaban instrumentos, cantaban canciones y poesías, relazaban historias, ¿no? Eran los que llevaban la historia oral y las cantares de gesta de aldea en aldea, mientras que el trovador, dice este trovador, para legitimarse a sí mismo, posee el don de inventar melodías, componer versos y cantar canciones, o sea, sería lo que hoy diríamos un cantautor. Claramente, Adam de la Halle es un trovador, ¿sí?, que escribe esta obra que se llama El juego de Robin y Marion, que está ubicada en la ciudad de Arras, que presenta personajes tipificados como los pastores, los protagonistas, Robin y Marion, como el caballero, Aubert, que es un señor feudal agresivo, ¿sí?, prepotente. Ya hay una mirada crítica a la estructura feudal. Y, como les decía, casi la intriga es una excusa para presentar canciones y
y escenas cómicas, ¿sí? La intriga comienza en la primera escena, está Marión, que es una pastora, y aparece este caballero Obert que pretende tomarla, intenta abrazarla, dice el texto, y ella lo rechaza porque ama a Robán. Luego se va el caballero, luego hay una escena en la que se canta su amor, Robin y Marión comen, festejan, y él va a buscar a sus primos por si aparece nuevamente el caballero, que en la siguiente escena aparece e intenta tomar a Marión, ante lo cual Robán se esconde y llora. Llegan luego los primos, pero la propia Marión es la que resiste, el caballero se va, y todas las escenas finales son la gran fiesta en la que participan, en la que comen, en la que hacen juegos cómicos, hacen juegos de destreza, de prestidigitación, incluso proponen una competencia de gases, ¿sí? Y terminan, por supuesto, bailando al son de las gaitas y las cornamusas y danzando una farándula. Voy a intentar presentar, hacerles escuchar esta obra, y les voy a pasar el link por el ensamble Perceval, que es un ensamble que lo ejecuta con instrumentos de la época. No, esta es la escena 2. Quiero la escena 1. Laura, perdón que te interrumpa, te quería hacer una consulta. Sí. Cuando dijiste de los procedimientos más vulgares relacionados a instrumentos y animales, ¿te referías a los jugulares? Sí, espera, estoy muy complicada porque me aparecieron los... Bueno, esta no es la escena 1, es la escena 3. Donde aparecen los primos, por eso es una escena tan festiva. Bueno, eso con respecto a la escena cómica. Y ahora quería ver si les puedo pasar. Ahí está. A ver, está. Sí, logro pasar la primera escena. Perdón, no se ve el video, ¿eh? Estamos viendo... No tiene video, ¿eh? No, es solo música. Bueno.
Bueno, y la segunda vez que escuchamos era entonces justamente la canción inicial de amor que canta Marión hacia Robán. Sí, ¿qué me habías preguntado? Perdón. Sí, no, ya me contestaron en el chat, gracias. Igual okay. No me quedó muy clara la función de los juglares. Los juglares digamos, ellos tenían su propia accionar que iban de pueblo en pueblo representando a veces números, lo que se llama la juglaría, que era una especie de unipersonal donde el juglar hacía todos los personajes y que es el antecedente de lo que estamos viendo como el monólogo ahí en la presentación. Y en ocasiones se incorporaban a las representaciones teatrales profanas haciendo personajes, ¿sí? Como por ejemplo el caso de Adam de la Hall, que era un bufón. El bufón muchas veces partía de la deformación de un rasgo personal, es evidente que se llama Adam el jorobado, porque era el bufón de la corte, escribe este texto y él seguramente haría el rol de Robán, ¿sí? Se incorporaba a la pieza teatral. ¿Queda claro? Entonces, la incorporación de actores profesionales, de juglares, de trovadores, a estas piezas teatrales, porque ya le exigían al actor el conocimiento de destrezas, que sepa cantar, que sepa bailar, que sepa hacer, por ejemplo, números de prestidigitación. Los roles secundarios sí los podían cumplir actores no profesionales, actores que venían de las cofradías, o como en el caso del juego de Ronivini y Marión, los propios miembros de la corte, que todos sabrían las danzas de la farándula, que es la danza, por ejemplo, con la que termina la obra, que todos la sabrían bailar. Bueno, pasemos, juglaría la mencioné recién, voy a ir más rápido, voy a dejar de mencionar la juglaría para detenerme en la farsa y la moralidad para ir un poco más rápido. La farsa surge justamente como la evolución de estos momentos intercalados en los misterios medievales hasta que se vuelve autónoma, ¿no? Su nombre proviene justamente de lo que se llama, lo que se introduce entre dos partes de un misterio. La farsa tiene su auge en el siglo XV y el ejemplo que vamos a tomar es la farsa de Maese Patelén, que está fechada antes de 1470 porque en ese año se encontró en un texto el verbo pateliner, ¿sí? Que significa, con el significado de simular estar enfermo. O sea que esta obra habría tenido tanto éxito que habría generado, se habría incorporado a la lengua popular el término pateliner como simular estar enfermo, que es justamente lo que hace Maese Patelén en la obra. Se cree que es después de 1464, o sea que entre 1464 y 1470, porque en 1464 hubo una gran mortalidad de ganado por el frío y es uno de los temas a los que alude la obra. Todas las acotaciones son incorporadas por editores posteriores, por eso la acotación de la obra no la vamos a analizar, salvo una que cuenta con los dedos, pero bueno, la acotación habla de decorados simultáneos a la manera de mansiones, como los 3 espacios donde transcurre la obra, que son la casa de Patelén, la casa del pañero y el tribunal de justicia, ¿sí? El argumento es muy sencillo. Maese Patelén es un abogado, él está yendo mal y entonces para ganar reputación quiere hacerse nuevas vestiduras, para lo cual necesita comprárselas a un pañero, no tiene dinero, entonces lo engaña, le compra la ropa y le dice que vaya a cobrársela a su casa, y cuando llega a su casa simula estar enfermo. Esa simulación está plagada de efectos cómicos, tanto gestuales como que él, por un lado, simula tener estertores, simula tener convulsiones, como de comicidad verbal, porque delira y utiliza diferentes lenguas en su delirio. Por ejemplo, delira en lemosín, en picardo, en flamenco, en normando, en bretón, y cito, una jerga tenida del orenés y un latín de cocina.
¿Qué pasa? El pañero es engañado, no cobra, y entonces se le acerca un cliente a Patelén, que es un pastor, que no ha cuidado bien las ovejas del pañero, del mismo pobre pañero, y se las ha comido, y entonces le pide que lo defienda en el tribunal, y Patelén le dice, bueno, cada vez que te hagan una pregunta, vos valá en el tribunal, ¿no? Imitando a una oveja. Nuevamente pierde el pañero el juicio, pero en el desenlace, cuando el pastor va a cobrar, Patelén como abogado le quiere cobrar los honorarios al pastor, el pastor bala. Entonces se establece la típica dinámica del estafador estafado. Bueno, los personajes son, por supuesto, personajes muy típicos, y la farsa va a inaugurar la comedia, es el antecedente de la comedia de caracteres posterior de Molière, porque lo que se hace es justamente criticar, ¿no? En el caso del abogado, los rasgos de su ambición, ¿no? Y de su engaño. Como un inicio de lo que va a ser la comedia de costumbres, o de la crítica de costumbres. Y por último tenemos la moralidad. La moralidad es un género bastante híbrido entre lo religioso y lo profano. Se ubica en lo profano porque está alejado de las celebraciones religiosas, de estar cerca del rito religioso, sino son piezas absolutamente morales y didácticas, ¿no? Alejadas de la intención de las celebraciones religiosas. Tienen su gran auge en Inglaterra, como el ejemplo que vamos a analizar, que es El llamado de cada hombre, de 1509, y el tema suele ser la salvación del hombre, al que representa, ¿no? Con el camino del hombre hacia su purificación y salvación. Y la característica fundamental de las moralidades son los personajes alegóricos, ¿no? Las alegorías, que son las abstracciones, las personificaciones de abstracciones, de virtudes, de vicios, por ejemplo, acompañadas siempre de algún elemento distintivo, como la muerte y la guadaña. Algunas de las obras, por ejemplo, típicas de las moralidades se llaman los 7 pecados capitales, donde los 7 pecados capitales se convierten en las 7 virtudes teologales, o a la alianza de fe y lealtad, ¿no? Donde los personajes son honor, paz y prudencia. ¿Qué pasa en El llamado de cada hombre, ¿no? La intriga es como representa el viaje, ¿no? De la condición humana. Cada hombre es el personaje principal. La palabra cada hombre no nos dice nada en castellano, pero es muy claro en inglés, every man, ¿sí? Es un hombre y todos los hombres, es la humanidad, ¿no? Y la obra comienza con que Dios manda a la muerte a advertirle a cada hombre que tiene que partir en una peregrinación justamente a rendir cuentas ante Dios, ante su juicio final, y para él, a lo largo de la obra, cada hombre pide que lo acompañen a todos estos personajes, que son todos personajes alegóricos y que tenían muchas veces un nombre, un cartel con el nombre que representaba cuál era la virtud o el valor que estaban representando. Estos personajes son compañerismo, parentela, primo, riqueza, buena acción, doctrina, confesión, belleza, fuerza, discreción y 5 sentidos. Y todos los van abandonando a lo largo del camino de la vida, ¿no? Yo pienso claramente en cómo los 5 sentidos, la belleza y la fuerza, pero sobre todo los 5 sentidos, nos van acompañando. Estoy haciendo grandes esfuerzos para leer esto sin lentes, para no mostrar justamente cómo mi camino de la vida me está a la vista, me está abandonando. La moraleja queda muy explícita al final, el objetivo didáctico moralizante es sumamente claro, y entonces, por si no queda claro, se la repiten al final, dice cada hombre al final, y lo cito: aprenden de este ejemplo todos vosotros que veis y escucháis, como todos aquellos a quienes más amaba me abandonan, a excepción de mi buena acción, que permanece fiel, ¿no? La única que acompaña y que ingresa con cada hombre a la escena, a las instancias de su juicio, es buena acción. Y aparece entonces un doctor, como para que esto, si no quedó totalmente claro, lo aclara una vez más, donde el doctor
termina de explicar la moralidad y dice: ojalá que los hombres entiendan esta moraleja, todos vosotros que escucháis, viejos y jóvenes, apreciadla y abandonad el orgullo que os engaña y en última instancia, ¿no? Acordaos de belleza, cinco sentidos, fuerza y discreción, todos abandonan a cada hombre en la hora extrema, excepción de buena acción, a esta la lleva siempre consigo. Bueno, estas moralidades a veces también incluían elementos cómicos o elementos farsescos y ridículos, como la moralidad del ciego y el cojo, pero siempre tenían esta función moralizante. Bueno, para terminar entonces ya vemos cómo cada uno de estos, si volvemos al inicio, no, ay, me pasé. Si volvemos al inicio, ¿sí? A la imagen con la que partimos, cómo cada una de estas vertientes del teatro medieval es diferente, tiene una forma de producir textos, pero también un público diferente que tiene que ver con cada una de estas formas de producción teatral, ¿no? Algunos requerían la competencia por parte de los espectadores, como las obras latinas, tanto religiosas como profanas, implicaban un público reducido a ámbitos conventuales y universitarios, mientras que el teatro religioso, al alejarse del uso del latín, como al trasladarse del interior del templo a los espacios urbanos abiertos, va a ir incrementando el número de espectadores a los que diriges hasta llegar a ser un evento masivo durante las representaciones de los misterios de la Pasión en el siglo XV. No obstante, también requería de una competencia del espectador para conocer la historia sagrada y poder decodificarlo, sobre todo por lo que decíamos, la dificultad de audición en una plaza pública de los textos. Y por último, el teatro profano amplía aún más al espectador, ¿no? Ya que no requería ninguna capacidad especial para ser comprendida por los espectadores. Bueno, muchas gracias, espero haber sido claro, y mientras espero las preguntas voy a buscar la cita que me pidieron, que es imposible de memorizar. Yo tengo una pregunta, Laura. Sí, dejo de presentar. Bueno. Y pongo en el chat el texto de los rusos. Sí, decime. En las obras que marcaste, todas la evolución que va llevando el teatro a fines de la Edad Media, ¿esto está acompañado de una incorporación de mujeres actuando o no? ¿O siguen siendo siempre hombres? No. Las mujeres solamente actúan en las plazas públicas, generalmente solo como bailarinas, en estos espectáculos de feria que había en las plazas, donde estaban presentes los juglares y los trovadores. ¿Sí? Bueno, ahí se presentaban las mujeres como bailarinas, no muy bien vistas por la sociedad de la época, por supuesto, pero a veces hacían números de animales también, ¿sí? ¿Puedo decir algo totalmente desubicado? ¿Me van a perdonar? Si ustedes recuerdan el jorobado de Notre Dame, ¿no? Esmeralda es el caso claro de la actriz medieval, donde ella lo que hace es baila, toca un instrumento musical que es la pandereta y tiene a su cabrita como animal amaestrado. O sea, las mujeres se encuentran junto a los juglares y los trovadores en los espectáculos de feria o de plaza. Muy interesante el lugar. No en el teatro religioso ni profano. Bueno, obviamente sí, las mujeres del teatro religioso en conventos, como lo de Roswitha, ¿no? Ese es clarísimo, esas eran todas, las actrices eran todas mujeres. Por eso me resulta tan interesante lo de Roswitha, que tenemos a una mujer dramaturga y actriz en plena Edad Media. Bueno, voy a ir leyendo, se me pasó una pregunta. Si los textos se pueden conseguir online. Yo hablaba ayer con Rocío, yo soy docente pre-pandemia, entonces tengo todo en papel, pero ahora todo se consigue online. Yo les puedo
La mayoría de los textos dramáticos los analicé, los tomo del libro de teatro medieval de Nilda Guglielmi, que desconozco si está online, pero la mayoría de los textos dramáticos los tomo de acá. De acá, este es el libro del Misterio de Elche, de donde saqué las imágenes, pero que online, pero no sé si está. Y bueno, y el libro de Roswitha lo tengo solamente fotocopiado. Y gracias a Rocío encontré online lo que siempre fue mi gran tesoro, que era el CD de Robina y Marión que conseguí copiar. Esto es una versión, por supuesto, copiada de alguien que se lo trajo de Europa, mi gran amiga Graciela Restelli, que se lo trajo de Europa y me permitió que se lo piratee. O sea, soy de pre-virtualidad como docente, así que no lo sé. Pero yo supongo que cada vez más se consigue todo. De hecho, la imagen de la miniatura de Terencio la tenía yo fotocopiada de un libro en blanco y negro, y ayer la busqué y enseguida la encontré en color, con recorte, una maravilla. O sea, está todo online. Lo que sí les puedo dar es los textos para que los busquen. ¿Te puedo hacer una pregunta, Laura, respecto justo a esto que decías de la miniatura? Sí, Carolina. En una de vos mostraste esa miniatura del libro y también mostraste un relieve en piedra, creo que la de los Reyes Magos. Te quería preguntar Te quería preguntar si hay otras representaciones iconográficas de la época de espectáculos. Ojo, por ahí no sabés, pero me pregunto si ese relieve era una representación del espectáculo o bueno, del relato relacionado con los... Hay muy poco y yo lo que he investigado es lo que publican los diferentes libros de historia. No he hecho una investigación en la plástica sobre, como vos has hecho sobre el teatro griego, sobre qué representa la plástica. Si es sobre lo que nosotros se supone que ese bajorrelieve es una reproducción de la representación teatral y no de ese episodio bíblico, porque se ve claramente que las tres Marías son tres hombres con alba. Entonces se supone que son tres actores actuando de las tres Marías, acercándose al actor que hace de ángel, y no la representación bíblica de esa escena donde hubieran sido representadas tres mujeres acercándose a un ángel. ¿Queda claro? Sí. Claro. Pero bueno, hay que indagar más. Tendría que indagar más. Con respecto a... hay más en el libro de teatro medieval de Guglielmi, hay bastantes más imágenes, sí. Ah, buenísimo. Este es el que te recomiendo para buscar, que es el que tiene más imágenes. En el otro libro de Oliva, como les mostré, que es de donde saqué el de las tres Marías, hay más diseños que hizo, como mostré, que son diseños contemporáneos de reconstrucción. Bien, gracias. Laura, para el siglo XII, en una iglesia de la Borgoña, San Lázaro de Otán, hay una cantidad de capiteles que se conservan, y en uno de los capiteles aparece la escena de la huida a Egipto. Y aparece la escena y por debajo es como si los personajes estuvieran arriba de una tabla y debajo hay rueditas. Y lo que dicen algunos historiadores es que para representar la escena de la huida a Egipto, lo que hacen es tomar, lo que ven en las ceremonias. Por eso me hizo acordar cuando vos hablabas de estas especies de carros donde se subían los personajes o se subía determinada escenografía. Después los misterios tenían dos disposiciones. Estos carros que se colocaban en la plaza casi en forma semicircular, cada carro era lo que sería una mansión, un lugar, y los actores iban actuando y pasando de carro en carro, o el tablado con todas las mansiones en forma longitudinal, digamos. Estos carros terminan evolucionando en los grandes autos sacramentales en España, ya durante la Edad Moderna, que terminan siendo unos elementos de gran complejidad escénica. Estos carros, a veces, cada confraternidad los hacía, por ejemplo, o le tocaba el paraíso a los zapateros, le tocaba, no sé, hacer el infierno
a los comerciantes, etcétera. Ahí me pasa la imagen de las rueditas, me la voy a copiar urgente antes de que nos quedemos. Sí, si no te la pasaba yo, porque es muy... así la veo, así la veo. Es muy, muy interesante. Sí, sí. Los historiadores del arte dicen que en realidad es la representación de una escena teatral. Perdón, ¿no la pueden pasar en el chat? Sí, ya la pasaron en el chat. Disculpas, no la vi. Genial, gracias. Una consulta, Laura. ¿Cómo va? Soy Germán Rossi. ¿Cómo estás tanto tiempo? ¡Qué alegría verte! Qué bueno. No sé si figura mi nombre, me presento porque como un causal meet dice tú, entonces me queda la duda de si... Sí. Ah, bueno, buenísimo. ¿Cómo va? Tanto tiempo. Tanto tiempo. Muy, muy interesante lo suyo. La verdad que lo disfruté mucho. Quería hacer algunas aclaraciones de mi lado musical. Dale. A mí me va a tocar dentro de poco participar y desmitificar un poco algunas cosas, pero ya voy haciéndome propaganda un poco con esto. Muy bien. Prepárate para octubre. Sí, ya lo sé. Y quería empezar precalentando con esto. Primero, rescatar mucho la presencia del sonido y de la música en todo esto, que es una cosa que a veces pensar en teatro medieval, bueno, en todo el teatro, pero en general en teatro medieval implicaría una cuestión muy interdisciplinaria, sobre todo con la música y con lo sonoro. Por dónde surge y por cómo surge. Y a veces este trabajo que hacemos de estar tan especializados en una disciplina hace que lo interdisciplinario se use poco y entonces uno a veces parezca como la música, como yo lo voy a decir en mi charla, pero como dice Humberto Eco, es como un ornitorrinco para el resto de los que no son músicos, es como una cosa que no se sabe si pone huevos, si es un ave, si es un mamífero, entonces uno cae o prefiere dejarla de costado. Y tiene un rol o un papel muy, muy importante. En todo lo que vos decías al principio del surgimiento del teatro religioso, hay como una idea que a mí me da para reflexionar, que así como el teatro griego surge de la ceremonia báquica y toda esa situación, como lo religioso pasa a ser esa ficción, como la Edad Media retoma, no que la retoma, vuelve a nacer, es otro nacimiento, es otro hijo, pero que sale también de la cuestión religiosa. Yo tenía un maestro, Ismael Fernández de la Cuesta, que él había sido, que fue monje y todo, que él me hablaba siempre mucho de la cuestión teatral de la misa. Y él explicaba que los padres de la iglesia les dicen que se comparan con los actores latinos, directamente. Dice, tienen que hacer así, hablan de cómo gesticular. Hay un trabajo muy fuerte con eso. Y la música está presente siempre. Vos pasaste un ejemplo del Cuenco Eritis, que hay una cosa muy interesante para anotar ahí, que ahí hay solamente un diálogo, pero eso se va ampliando. Hay diferentes versiones y cada vez se le va agregando más texto. A veces hablando del texto bíblico y otras veces empiezan a inventar cosas y a generar escenas. Hasta que se hace, eso primero se hacía antes del introito de la misa. Y se hace tan grande que se pasa a separar del introito de la misa y hacer una ceremonia que por ahí la que tiene que ver con la resurrección la van a hacer el sábado santo. No se hace la misa y se hace esa especie de ceremonia de resurrección. Y se mezcla desde el principio el texto que se canta. Entonces, había una parte que había un solista que estaba cantando y había una respuesta coral. La respuesta coral a veces sí, a veces no, pero el final terminaban diciendo resurrexit. Resurrexit. Bueno, ese es el principio del introito de resurrección. O sea, es como si ustedes hicieran, pongámosle el himno nacional, hagamos una previa del himno nacional y en un momento hay una previa, en un momento todos se escucha la música del himno nacional. Y yo decía, bueno, acá se encuentra la relación. Esa música que se hacía muchas veces tenía diferencia cuando había varios personajes, sobre todo en el tema ahora estoy pensando en las pasiones la pasión de resurrección puntualmente. Aparecen los personajes que tienen un material melódico diferenciado, que tiene que ver con tonos que se cantan en la iglesia, pero los judíos son más agudos, Cristo es grave, Poncio Pilatos, cada uno tiene como una especie de pequeño material melódico, muy chiquito,
no es un leitmotiv ni que se le parezca, pero es como que uno habla con un tono, en este momento está y aparece Jesucristo, y el otro contesta de esta manera. Hay una idea de salmodia, pero con diferenciando los personajes, lo cual eso es una cosa muy interesante. Digo, para tirar algunas cosas en las cuales la música, y es re necesario. Totalmente es así, todo lo que decís, pero perdón que te interrumpa, pero exactamente lo que vos decís pasa lo mismo en el juego de Robina y Marión, no solo en el teatro religioso. Cada personaje tiene su propia melodía. No lo llegué a mostrar, pero el caballero tiene su propia melodía que lo acompaña al ingreso y a la salida, y su propio tono mucho más grave que los demás. O sea que sí, absolutamente es así. Sí, y también es así lo del inicio del teatro medieval, digamos. Tanto el teatro griego como el medieval se inician, tienen un inicio religioso y un inicio ritual. Y este teatro nuevo religioso medieval es totalmente nuevo y no sigue el modelo clásico, ¿no? O sea, son muy diversos, pero coinciden en el inicio religioso. Estoy totalmente de acuerdo. Ahí con lo que decías de lo profano, del juego de Robin y Marión, es cierto, aclaremos que cuando decimos melodías a veces es un pequeño tono que tienen escrito, como yo dije, como una pequeña salmodia, no es que son 2 o 3 notas. Igualmente, el juego Robin y Marión tiene música intercalada, en la cual está. Lo que hay que tener cuidado, acá viene un poco mi reparo, es que cuando se hace eso en el presente, la música, aparte de ser un ornitorrinco, para que se haga en el presente, se torna sonido. Y cuando se torna sonido, se le ponen un montón de cosas del presente. Cosa que por ahí, para otras disciplinas, para la plástica, uno ve el bajorrelieve que veíamos recién y está ahí. Uno puede mirarlo de arriba, de abajo, mejor calidad, peor calidad, pero el relieve está ahí fijo. En cambio, esto, cuando yo lo hago sonido, lo revivo de una manera muy fuerte. Y a veces meto muchas cosas del presente. Por ejemplo, esa versión que vos ponías, la escena esa 2 que vos pusiste empieza con una pieza que se llama Si de Quens le Viele, que es una canción de Colin Musset, que es otro Trouvère, que está ahí, que es un reclamo del señor que le está pidiendo que no le han pagado. Estuve tocando la noche anterior en la casa del señor y no me ha pagado. Y por eso él viene ahí a quejarse. La obra ese disco que vos tenés, que es una obra en sí misma, moderna, han intercalado cosas. Y no siempre te dicen eso. O sea, hay como una especie de bueno, está en el presente, entonces... Digo, mi moraleja, hay que tener siempre cuidado con eso y mirar, porque a veces, para nivel espectáculo, queda buenísimo, porque por ahí no tiene tantas canciones. En cambio, la primera que pasaste, Robin Maime, esa sí está escrita ahí, claramente. Exacto. Entonces, ese juego un poco de esas cosas que están ahí, pero sobre todo rescatarlo de la música, porque es algo fundamental. Y otra cosa, lo del juglar. Yo no miré lo del libro, pero eso que vos citabas como los rusos, creo recordar que debe ser la supplicatio que hace Guiraud de Riquier, que es un trovador que está en la corte de Alfonso el Sabio, y casi seguro por cómo la describiste. Y es una supplicatio al rey de Castel per le nom del juglar. O sea, él escribe deja por escrito un texto, no lo debe haber escrito él o vaya a saber cómo quedó, y ahí pregunta. Dice que en Lombardía llaman de tal manera. ¿Por qué en España cómo se llaman todos iguales? ¿Cómo son los nombres? Y teóricamente Alfonso el Sabio le contesta. Es posiblemente fue el propio Guiraud que se hizo toda la situación, pero ahí se usa bastante porque diferencia algunas líneas. Pero lo que es más importante, que vos lo marcaste, pero hay veces se confunde, es que juglar y trovador son muy diferentes. O sea, el trovador es aquel que crea verso y melodía. Generalmente es un noble, generalmente. A veces cae en desgracia, pierde por los juegos, y a veces dice, él era trovador y se volvió a juglar porque jugó todo su dinero. Entre los trovadores podría estar Alfonso el Sabio, Don Denis de Portugal, Thibaut de Champaña, la Condesa de Día, nobles. Y hay otros que son de más burgueses o sobre todo como el caso de los franceses del norte. Entonces, la diferencia es un poco por el que crea. Igual es un término totalmente confuso. Menéndez Pidal, en su libro Poesía Juglaresca y Juglares, que después le pongo el título, que es un libro viejito pero que está muy bien,
explica un poco todo eso. Ahí está citada la Supplicatio en castellano. Se puede buscar, está en Languedoc, o sea, se lee bastante bien la Supplicatio si uno quiere. Y un poco la idea de, él dice, ¿qué es un juglar? Al principio del libro dice, aquel que actúa en público para ganarse su dinero. No especifica, dice, no se puede decir solamente que toca un instrumento, que actúa, que hace malabares, porque la palabra juglar se usa indistintamente para todas esas posibilidades, entendiendo que hay juglares que son claramente malabaristas, otros que son de boca, o sea, y otros que directamente es en cítola, y el cítola a tambor, ese que toca es como decir tamborero, guitarrista. Es una palabra que en realidad marca lo interesante que es este discurso medieval, que es una palabra que nosotros no podemos definirla como tal, tenemos que ir a un montón de otras posibilidades. Tal vez la idea del aedo griego puede estar un poquito cerca de esa idea, de alguien que entretiene. El servicio de juglar es entretener. Entonces, para eso se dispone de un montón de cosas. Pero la música generalmente está como una posibilidad. Perdón por lo largo y por la publicidad que hice. Bueno, no, gracias. Pablo Testa hacía un comentario, estoy mirando los comentarios, aproveché para mandarles otra versión del juego de Robin y Marión, que no es una... que no incluye la obra completa con una reconstrucción contemporánea, sino solamente las partes cantadas. Les puse ahí en el link. Decía que Pablo Testa también contestaba esto de la diferenciación, que dice que también se hacía en la época de los trovadores provenzales, que menciona Dante en la comedia, pero quiero destacar el comentario de Manuel Fernández, que nos comparte un documental sobre el misterio de Elche, de Elx, como se escribe en valenciano, que dice que está buenísimo, si lo quieren ver, muestra la preparación comunitaria de la celebración y se ven también todos los dispositivos y nos comparte el link de YouTube. Sí, esta es una actividad tradicional comunitaria donde es un honor para los chicos de la ciudad de Elche cantar y ser elegidos como los ángeles en la representación anual del misterio. Así que quería destacar, gracias Emanuel, no te veo, no tenés cámara, pero gracias Emanuel por tu comentario. De nada. Y por compartir el link. Está buenísimo, aparte creo que está Jordi Zabal también en esa, la vi hace mucho, no recuerdo, pero creo que él estaba organizando justo como esa, o era consultado o estaba organizando ese año el misterio, así que está bueno para verlo. Bueno, Emanuel, también sos vos el que nos mandaste la imagen de las rueditas, así que gracias por tu aporte. Carolina me pide el relieve en piedra de la representación. Sí, a ver si no sé si te lo puedo mandar por el chat, pero si no te lo mando por mail. Dale, porque no lo encuentro. Yo lo tomé del libro de Oliva y Torres Monreal, Historia Básica del Arte Escénico, por si tenés ese libro, yo lo tomé de ahí y lo tengo escaneado separado, pero ¿cómo es? Te lo mando, me lo anoto o mandame un mail y te lo mando. Dale, gracias. Valentín Daboine también hace un comentario que dice que existía la posibilidad de una dramatización sacra en la Escandinavia premedieval. Se trataría de dramatizaciones de mitos nórdicos que nos han llegado como piezas puramente poéticas. Mira. Gracias, Valentín. Bueno, no sé si algo más me he extendido, perdonen por ser larguera. No, para nada, Laura. No sé, si quieren hacer alguna pregunta más. Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? María Laura Montemurro te saluda. Hola. Mira, escuchando un poco lo que planteaba Pablo acerca de la interdisciplinaridad, se me ocurrió preguntarte algo que leí en un artículo hace unos cuantos años ya, acerca de un estudio que se hizo sobre esculturas de la Virgen y el Niño, esculturas en madera procesionales del siglo XII, y una de las teorías decía que era posible que se usasen también en la representación de misterios, por ejemplo, exacto, para la adoración de los magos. Exacto, no sé es absolutamente así. Yo cursé, yo soy de Combinadas, pero cursé un seminario con el profesor Corti de Arte Medieval y Recepción, y justamente trabajé ese tema, ¿no? La utilización de la imagen objeto
esperen que trabaja Jerome Baschet, el artículo La imagen objeto, y que les puedo dar la cita. Y trabajé eso, ¿no? Hay dos imágenes objetos que se empiezan a utilizar antes de que exista el drama litúrgico, que son la cruz y la imagen de la Virgen. Entonces se representaba a Jesús con la cruz en las escenas de la Pasión y a la Virgen con la escultura de la Virgen, y entonces, como decía, se acercaban los pastores a adorar a la imagen de la Virgen o el niño, o aún hoy en Cafayate la imagen de la Virgen, digamos, actúa con una persona que hace la voz por detrás en esa escena. De la misma manera que es un enigma quién hacía de Dios, ¿no? O sea, para mí es un enigma cuál era la imagen que representaba a Dios en el misterio de Adán, porque hay una prohibición en el Deuteronomio de representación de Dios, por eso los judíos no hablan ni representan a Dios. Entonces, los roles, digamos, los roles más sacros de Jesús lo representaba una cruz, de María la representaba la imagen de la Virgen María, pero bueno, ¿cómo sería esa imagen que representaba a Dios? ¿Sería una imagen de Cristo? ¿Sería no, lo más probable es que sea una mano. Ah, mira, eso es porque el texto dice, la imagen sale del templo, o sea que para mí se la sacaba de algún altar lateral, comillas, actúa, y luego la imagen regresa al templo. En el paso de los misterios, vieron que les comenté que se encontraron esos textos de cómo se habían producido y los misterios, ya hacia el final de la Edad Media, que llevaban 6 meses de producción. Bueno, ahí se encontraban, por ejemplo, los gastos, ¿no? Y entonces se encontraban los gastos de carteles, por eso sabemos que había carteles, y había un texto que decía, a Dios Padre 3 pintas de cerveza. Entonces, suponemos ya ahí que hasta finales de la Edad Media ya hacía de Dios un actor que, supongo yo, tendría que llegar la hora de actuar, estaba en la taberna tomando, no venía, le tuvieron que ir a pagar la cerveza para que deje la taberna y vaya a actuar. O sea que ya hacia finales de la Edad Media, estas imágenes, objetos, ya actores representan los personajes. Pero en un principio absolutamente se utilizaba la imagen de la Virgen como, comillas, personaje teatral. Gracias, María Laura, por la pregunta. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. La verdad que es un placer, Laura. Es lindísimo el tema. Sos tan, no sé, tenés una manera de comunicar tan agradable, es decir, tan clara, que creo que todos los que estamos acá escuchándote y viéndote ha sido un placer. Así bueno, espero no haberlos abrumado, sé que hablo muy rápido cuando me entusiasmo. No, nada. Gracias a todos por su atenta escucha, gracias por los comentarios, gracias Adriana por la invitación y permitirme recuperar este tema que está alejado de mi investigación actual. Desde que estoy en el instituto me dedico más al teatro argentino, así que esto me ha permitido retomar mis fuentes y mis inicios en historia del teatro universal, así que gracias por la invitación. No, por nada. Los mejores recuerdos de cuando cruzamos con Corti, así que Claro, cursamos juntas, ahí nos conocimos. Claro. Hace unos años, digamos. Sí, no, el año 99 presenté el trabajo, porque busqué el trabajo para esta presentación y era del 99, o sea, ayer no pasó. Sí, del año 99, así que ahí nos conocimos, así que bueno, un placer volverte a ver, volverte a encontrar. Y bueno, y si no tienes inconveniente, te vamos a volver a convocar en otro momento para que nos hables de otro tema, porque realmente esto es fascinante, así que es un gusto. Unas gracias infinitas a vos, muchas gracias a todos aquellos que se han interesado, y bueno, y los esperamos en otras próximas charlas sobre otros temas, es decir, para seguir hablando del medioevo. Para todos, muchas gracias y un gracias enorme para Laura. Chao. Hasta la próxima. Gracias a todos.